Bueno, el trabajo de buscar trabajo, ¿no? Qué lío de palabras. Cuando yo empecé a pensar esta idea también me perdí un poco, ¿no? Hace un tiempo me tocó entrevistar a un chico de unos 22, 23 años. Estaba finalizando una carrera universitaria, sí, estaba terminando marketing. Y bueno, había enviado su currículum, sí, a través de una página web que nosotros generalmente publicamos nuestros avisos en nuestra consultora. Estamos llevando adelante una búsqueda para una posición comercial, si era una empresa de consumo masivo, una multinacional, allí en Córdoba, tenía sede en Córdoba, y le daba la posibilidad a esta persona de desarrollarse en el tiempo, ¿sí? No solamente que pueda trabajar 2 o 3 meses y buscar otra cosa, sino poder crecer en esta posición, formar un grupo de trabajo, tener gente a cargo, ¿sí? Las responsabilidades iban a ir creciendo y por ende el salario iba a ir aumentando con el tiempo. Buscamos un perfil junior, ¿sí? Un perfil junior quiere decir que no es muy importante el tiempo que ha trabajado en el rubro, ¿sí? ¿No es cierto? La experiencia que tiene en ese rubro, sino más bien se va a tener en cuenta algunos puntos como características personales o individuales de la persona, ¿sí? Entonces, bueno, el currículum lo habíamos recibido, era un currículum muy clásico, una estructura muy clásica con el título currículum vitae, la foto, los datos personales. En un momento, en 3 o 4 líneas, expresaba, bueno, una descripción personal y objetivos personales también y profesionales que quería obtener. También detallaba lo que había estado estudiando, ¿no es cierto? Y un poco también nos hablaba de su profesión. Al no tener tanta experiencia, esta persona lo que hizo en realidad fue colocar que había estado trabajando 3 meses en un call center como ejecutivo comercial, vendiendo tarjetas de crédito para un banco local y actualmente en ese momento se encontraba trabajando con su padre, en el negocio de su padre. Lo que hacía la atención al cliente tenía mucho que ver con lo que es ventas y solución o asesoramiento de problemas. Una vez, bueno, al momento de cuando nos entregan los currículums a nosotros, es muy gracioso a veces lo que recibimos. Creo que a muchos les va a pasar, o les ha pasado, a mí me pasó, que cuando terminamos el currículum, vemos, no tenemos experiencia laboral, no sabemos qué poner. Entonces lo que hacemos, empezamos a sumar. ¿Qué ponemos? Y segundo puesto en torneo de natación, ponemos, no sé, rey de la primavera en el año 2013. Imagínense cuando yo veo un currículum y digo, bueno, creo que desde la empresa siempre pensaron que querían tener el rey de la primavera del 2013 trabajando. En realidad son datos por ahí graciosos, un tanto irrelevantes, pero es real. A todos nos ha pasado. Una vez me tocó llevar adelante una búsqueda para una empresa de salud. Buscamos médicos también para allí, para Córdoba. Y es una búsqueda un tanto complicada, ¿sí? Los médicos por ahí que se acerquen a una consultora no es nada fácil. Cuarto, quinto currículum que abro tenía 27 páginas. 27 páginas, yo la verdad me quedaría morir. Creo que ni en la secundaria había leído tanto como este currículum ese día. Entonces, bueno, obviamente no lo desechamos, comencé a leerlo detenidamente. Un currículum muy interesante, largo, pero muy interesante, donde tenía páginas que hablaba acerca de los cursos que había realizado, acerca de las fundaciones en las que estaba trabajando, las charlas que había dado, los debates que había desarrollado. Otras páginas desarrollaban acerca de los trabajos que estaba desarrollando con otros profesionales, publicaciones en páginas web, en distintos libros. Y al final, su experiencia laboral. En realidad nosotros lo que nos hacíamos foco, lo que estábamos enfocados, era en la primera página donde anunciaba su presentación, ¿no es cierto? Su historial académico, y las últimas 2 o 3 páginas que hablaba sobre su experiencia laboral. Tenía una gran cantidad de trabajos, había tenido una gran cantidad de trabajos, es un gran profesional, de hecho consiguió el trabajo. Pero ¿qué pasa? Podría haber evitado poner una gran cantidad de páginas para evitar también ralentizar el trabajo del selector en ese momento. En otro momento llevamos adelante una búsqueda para
para una empresa digital buscábamos programadores, desarrolladores, que trabajaban con distintos lenguajes de programación. Sí, me costó mucho entender porque creo que no usan las vocales ellos, son todo HTML, SQL, son difíciles de nombrar, pero nos solucionan la vida, por suerte. Y cuando abro el currículum, me aparece una pantalla en negro y tenía la opción de play. Mi cara, yo no entendía por qué tenía que hacer play, me confundí si era una película o un currículum. Bueno, una vez que abro el currículum, fue uno de los currículums más novedosos e ingeniosos que vi durante toda la experiencia, ¿no es cierto?, en selección, porque detallaba, pero de manera muy precisa, muy concreta, distintos puntos con distintos colores, con gráficos, acerca de las herramientas que utilizaba, ¿sí?, los idiomas que sabía, hobbies, las profesiones estaban bien detalladas con las tareas que estaba realizando. Fue bastante novedoso. Pero bueno, va a ser muy distinto a que si llevamos adelante una búsqueda para, no sé, para un estudio jurídico, buscando un abogado, el currículum va a tener otra confección, otra tipología, otra tipografía de letra, quizá un estilo un poco más clásico. Un poco la idea es comentarles que hay un montón de tipos de currículum, ¿sí? No me voy a frenar en decirle de qué manera confeccionar un currículum, porque hoy en día en Internet se sientan, buscan cómo confeccionar un currículum, tipo de currículum, aparecen 3.500 páginas donde pueden indagar acerca del tema. Pero sí me voy a detener en que sepan que es una herramienta, es su herramienta de presentación, el que les va a abrir la puerta para permitir o para lograr el primer objetivo que debería ser llegar a una entrevista de trabajo. Entonces, una vez que llegamos a una entrevista de trabajo, bueno, desde la parte de la empresa les gustó su currículum, piensan que son candidatos para llamarlos a la empresa y conocerlos. Quizás le hacen unas breves preguntas telefónicas para indagar acerca de algunas dudas que tengan y luego van a la empresa. Y ahí empieza el problema, para algunos, donde empiezan a buscar en Internet qué tengo que decir, a qué hora voy, cuáles son los errores, si dibujo a la persona con el paraguas, sin el paraguas, si el brazo queda más chico, más grande. Bueno, son un montón de mitos, ¿sí? Una entrevista no es ir a la guerra, es una charla. A ver, es el proceso más importante. ¿Por qué? Porque van a definir si continúan o no en este proceso de selección. Pero es interesante, sí, destacar algunos puntos como saber qué es lo que van a decir. Saber qué es lo que tengo en el currículum, qué es lo que coloqué en el currículum, ¿sí? Mis estudios, mi profesión. Si no tengo, no pongo nada, no invento. Un poco la idea es no empezar a volar en la charla y decir cosas que no tienen nada que ver con lo que puse en el currículum. Entonces ese es un punto muy importante, así como la presentación, el piercing, los tatuajes, ir con la cabeza a la mitad rapada. Yo no le veo quizás algo malo. Pero el tema no es que a ustedes les guste, sino el tema es que quizás no le gusta a la persona que le va a dar el trabajo. Entonces, el punto de la entrevista es el paso más importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la otra persona va a ser el encargado de definir si están o no acordes a la posición que están buscando, ¿sí? Si van a continuar o no en el proceso y si van a obtener o no este trabajo. Se van a encontrar con muchos tipos de entrevistas. Van a llegar y van a encontrarse con una persona cara a cara, quizás es una entrevista grupal, pueden ser varios selectores y ustedes, o varias personas como ustedes, con una persona de la empresa que les va a realizar distintas cuestiones, distintas preguntas. Pero la idea es no ir con miedo, es simplemente una charla e ir bien predispuesto, bien presentable y sabiendo lo que tienen justamente en el currículum. Continuando un poco la historia, ¿sí? Esta persona que les comentaba de 23 años, bueno, ingresa a la consultora, se presenta, me saluda de manera formal, un jean, una camisa, unos zapatos recién lustrados. ¿Sí? La presentación es importante y de acuerdo a dónde van a ir. No es lo mismo un profe de educación física a que un contador que busque trabajo o un médico. Salvo que ustedes se imaginen a un profe de educación física dando clases en un patio de un cole de traje y corbata con un silbato, por ahí quizás un poco fuera de lugar. Entonces comenzamos a charlar con esta persona, de a poco se fue extendiendo la charla, la conversación, la entrevista. Me contó un poco de la educación, que estaba terminando la carrera de marketing, que
no tenía mucha experiencia, como les dije, estaba con sus padres trabajando, viviendo en su casa, por lo tanto, bueno, la familia le permitía extender esa búsqueda de trabajo, tenía una posición económica bastante buena. Y bueno, llegamos a un punto en común donde se abrió por completo, llegamos a un punto donde ambos nos gustaba la fotografía, la montaña, la charla se distendió un poco, ¿sí? Se fue de foco y eso sirvió mucho para empatizar. Y también de parte nuestra hay puntos o frases claves que utilizamos para empatizar y para que se puedan distender en una entrevista y que no sea todo como momias constantemente la charla y que ustedes no puedan decir lo que quieren decir o lo que tenían pensado decir. Que muchas veces pasa que se van y a las 2 horas dicen, lo tendré que llamar por teléfono a Ignacio porque me olvidé de decirle que me gusta hacer esto y soy bueno en esto. Es normal, pasa, pero es por eso que está bueno que vayan un poco preparados en lo que tienen justamente en su currículum y lo que van a decir a la persona. A todo esto, luego de volver a la charla, a la entrevista, me llamó mucho la atención un punto, una característica de esta persona, que era la facilidad del diálogo, la empatía, y que tenía potencial para cubrir esta posición. Entonces es cuando yo le pregunto cómo se veía en esta empresa en 1 o 2 años. Es muy normal esa pregunta que se la hagan. Y me contesta, la verdad yo no me veo más de 1 año acá, como mucho 1 año. Bueno, me llamó la atención nuevamente y le volví a preguntar qué fue lo que hizo que él se presentara a esta entrevista, que se postulara este aviso que nosotros habíamos realizado, que había sido muy claro que era para el área comercial y no para lo que es marketing o e-commerce, que él en su momento dijo que quería seguir trabajando. Y a todo esto me contesta que él está en su casa, se quiere ir de su casa, ¿sí? Está queriendo encontrar un trabajo rápido que le dé dinero y que le permita irse hasta encontrar algo que le guste. Entonces ahí yo me detuve, hubo una frase que me llamó mucho la atención, o una palabra, por así decirlo, y que hizo que se desarrolle un poco esta idea que le estoy comentando ahora. Él me dijo que quería encontrar un trabajo, muy distinto a buscar un trabajo. Es importante por ahí comentarle esto en este momento de sus vidas, que están o por elegir una carrera universitaria, o que han comenzado una carrera, o que la han finalizado y están comenzando a buscar ¿sí? trabajo. Porque muchos quieren encontrar un trabajo cualquiera sea, de la manera más rápida, que le brinde simplemente un sueldo para comprarse algo material, para poder viajar. Y en mi opinión, sí, debería ser lo contrario. En mi opinión, el objetivo debería ser buscar con detenimiento, con sinceridad, buscar aquello que en realidad les guste y poder encaminar su futuro profesional a algo que realmente les apasione. ¿Sí? Deberíamos encontrar la manera de buscar un trabajo que no solamente nos retribuya un salario, sino que también contribuya a nuestra felicidad. Y para eso es necesario saber qué queremos ser, cómo nos vemos en un futuro, qué es lo que nos hace felices. Yo empecé trabajando, estuve en un ciber, en una casa de comida, como preceptor en un cole, estudié un par de carreras universitarias, terminé sí una, y bueno, pero me llevó mi tiempo hasta saber qué es lo que quiero y lo que estoy buscando. Entonces, al momento de confeccionar un currículum, ¿sí? de empezar con ese primer paso, es importante saber qué trabajo voy a buscar, qué es lo que quiero, cómo me veo en un futuro. Entonces, confeccionamos ese currículum en base al contexto del trabajo que vamos a buscar. Y al momento de pasar a la entrevista, es importante que tengamos en cuenta varios tips, pero lo más importante es que no nos olvidemos de preparar y de llevar a nuestra mejor herramienta, su mejor herramienta. Y esa herramienta son ustedes mismos. Muchas gracias.